Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Amén. Entonces, el tema de hoy es me llegó la bendición. Y es un tema que quizá a simple vista se vea simple, pero es un tema que nos debe confrontar con nuestro comportamiento, qué estamos haciendo antes y después de la bendición, porque a veces conocemos personas que reciben muchas bendiciones o bendiciones significativas y después se apartan del Señor o siguen una vida no negada al Señor, no comprometida con el Señor, a pesar que esa bendición quizás la estuvieron pidiendo por mucho tiempo. La palabra bendición en el hebreo es barak, que significa el mayor bendice en un primer nivel, el mayor bendice al menor. Y también hay una segunda parte donde el menor también puede bendecir al mayor. Más que todo, cuando el menor bendice al mayor es en alabanza, en gloria, en buenos deseos. Pero cuando el mayor bendice al menor, ya esa proclamación de bendición tiene un cumplimiento en el tiempo. Tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 12, 17, donde Dios le promete a Abraham que su descendencia será incontable, será como la arena del mar, será como las estrellas del mar, del cielo. Entonces vemos que esa proclamación de bendición siempre tiene un cumplimiento a largo plazo o a corto plazo. Cuando nosotros pedimos al Señor ser bendecido, pedimos al Señor por algo, sabemos que tenemos un tiempo para ese cumplimiento. Puede ser un tiempo corto, un tiempo mediano, un tiempo largo. Yo una vez tuve 7 años pidiendo que Dios me diera la bendición en algo y a los 7 años me la dio. Ahorita tengo ya 9 años pidiendo otra bendición y todavía no me la han concedido. Pero eso no quiere decir que no la voy a conceder. Ahora, en ese andar, en ese estar pidiendo la bendición al Señor, también tenemos que ver algunos aspectos. Entonces, vamos a estructurar el tema en 3 aspectos: la obediencia, el comportamiento y la actitud al recibir la bendición. En cuanto a la obediencia, ¿cómo estoy yo me estoy comportando con el Señor? Con las cosas, con las palabras, con lo que el Señor quiere que yo haga en esta vida. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros en la vida cristiana, en la vida secular, tenemos actividades, tenemos cosas que tenemos que administrar: la familia, la vida propia, nuestra propia vida, todo lo que hacemos, negocio, trabajo, todo amerita una administración. Y Dios dice, para que sean hallados fieles. También lo dice por allá en 2 Timoteo 2:15, para que sea hallado como un obrero aprobado por el Señor. Entonces nuestra intención debe ser siempre hacer lo correcto, hacer lo mejor para el Señor. Como dice Colosenses 3:17 y 3:23, todo lo que hagáis, hacerlo como que si fuera para el Señor y no para los hombres. Entonces vemos acá que nosotros tenemos ese llamado al Señor. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, un ejemplo, no, una proclamación del Señor en cuanto a la obediencia.
Vamos a estar leyendo un poquito de la palabra del Señor, saliéndome un poquito del formato de los sermones. Vamos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio 28. Y aquí Dios le hace una proclama al pueblo de Israel. Dice, Deuteronomio 28. Acontecerá que si creyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no te irás prestado. Te pondrá sobre Jehová cabeza. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a las siniestras, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces aquí vemos una proclamación de Dios acerca de la obediencia y acerca de la bendición. Dios dice: Israel, yo te voy a bendecir, te puedo bendecir en todo, te puedo hacer abundar tu cosecha, tu ganado, tu granero, van a tener lo suficiente, pero tienes que ser obediente a mis mandamientos. Entonces hay personas que quieren quizá que les llegue la bendición, pero no son obedientes a la palabra de Dios. Quieren llevar una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que ellos piensan y creen. Pero Dios está diciendo: si quieres ser bendecido por mí, haz esto. Si quieres ser bendecido, cumple mis mandamientos. Compórtate como yo te estoy enseñando o diciendo que te debes comportar. Nosotros no tenemos mucha decisión en algunos aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser siervos y obedientes del Señor. Nosotros, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de raciocinio debe estar sujeta siempre a la voluntad del Señor. Nosotros sí, como creación de Dios, tenemos esa capacidad, y es el error que muchas veces caemos como seres humanos. Pensamos que nosotros podemos saber más que Dios, pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios, o pensamos que lo que dice Dios no es tan bueno como lo que yo pienso. Entonces es necesario que nosotros nos confrontemos a nuestra realidad, quiénes somos y qué debemos hacer,
para que esas bendiciones puedan llegar a nuestra vida. Porque si no llega la bendición, eso puede ser un momento de frustración, puede ser un momento que me lleve a que yo no crea en Dios, no siga creyendo en Dios, que mi fe disminuya, que yo diga, bueno, Dios, tanto tiempo pidiéndote, tanto tiempo buscándote, tanto tiempo en la iglesia, y mi vida no se ve una prosperidad, no se ve bendecida, pero nunca quizá buscamos la fuente, buscamos si yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces es necesario que nosotros busquemos y analicemos y hagamos una introspección de que si estoy obedeciendo en la totalidad a la palabra de Dios. Porque a veces obedecemos congregarnos, obedecemos el orar, obedecemos leer la palabra quizá, obedecemos algunas cosas, pero estoy fallando en 5, en 10 cosas que eso perturba o mancha mi relación con Dios. Y la otra es que debemos ser diligentes, como ser buenos administradores. Entonces la primera, si quiero que la bendición de Dios llegue, un aspecto es ser obediente a su palabra. Porque si no, imagínense lo que, vamos a leer algunos versículos, porque estos versículos desaniman, ¿no? Lo que está en Deuteronomio 15. Si yo no soy obediente, mire lo que Dios le proclamó, le dijo al pueblo de Israel. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y no vamos a seguir porque hay muchas cosas ahí que nos pueden desanimar. Algo acá importante: maldito el fruto de tu vientre. ¿Cuántas familias no necesitan la bendición de Dios en su hogar, en sus hijos? ¿Cuántos? Que sus hijos están llevando una vida desastrosa porque sus padres no han sido obedientes a Dios. Y la consecuencia es que el fruto de tu vientre no es bendecido. No es bendecido porque no hay obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, nada más por esa bendición, cuánta paz, cuánta alegría no traería a nuestra vida tener un hogar, unos hijos obedientes a Dios y a los padres, unos hijos consagrados al Señor, unos hijos que sean estudiosos, unos hijos que tengan una proyección de vida correcta, buena, unos hijos que creen un hogar conforme a la voluntad de Dios, unos hijos que tengan un razonamiento lógico hacia las cosas de Dios, un razonamiento inspirado por la voluntad de Dios. Dios se lo dijo al pueblo de Israel: si no eres obediente a mi mandamiento, el fruto de tu vientre estará en maldición. Tremendo. Otra parte también que puede influir en que la bendición no me llegue. Acuérdense que estamos hablando, me llegó la bendición. ¿Cómo nos ponemos cuando llega la bendición? Contentos, ¿cierto? Saltamos una sola pata, como dice el dicho. Nos alegramos. Gracias. Quizás damos una sola gracia, no damos muchas gracias. Pensamos que es algo que nos corresponde, es algo, un deber. En estos días estaba viendo un programa donde una muchacha tuvo 4 hijos. Tenía 27 años y ya tenía 4 hijos. Y tenía un proceso legal en los Estados Unidos y ya pronto iba a ir a la cárcel. Y esos hijos, creo que eran 4 hembras, un matrimonio de 2 mujeres lo adoptó.
Entonces las dos mujeres se están separando. Estas cosas del mundo que no se entienden, ¿no? Entonces había litigio, pero entonces trajeron a la muchacha y había tenido otro, tenía un mes, y el mayor de los otros tenía 4 años y medio, imagínate, lo tuvo así. Y ella alegaba que estas mujeres tenían el compromiso de también tomar este 5.º hijo. O sea, ella lo veía como una obligación, que ella tenía que cuidar ese hijo, ese 5.º hijo también, porque ella ya pronto iba a ir a la casa, estaba en proceso de juicio. Y así muchas veces somos nosotros. Muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación de darnos, de bendecirnos. Ya Dios nos ha bendecido demasiado, sobremanera. Ya Dios nos da la salvación. Ya Dios nos da el aire. Ya Dios nos da la inteligencia, la sabiduría. Ya Dios nos da muchas cosas que no valoramos muchas veces en nuestras vidas. Entonces, pero sí que pensamos que, bueno, Dios tiene que darme una casa, Dios tiene que darme un carro, Dios tiene que darme una buena familia, Dios tiene que darme, y yo no aporto mucho para obtener esa bendición de Dios. Dios nos puede dar, Dios nos puede bendecir sobremanera, así como le proclamó esto a Israel, que si eres obediente, no vas a tener problemas ni económicos, ni familiares, ni espirituales. Ese fue la bendición o el propósito general de Dios, que su pueblo fuera un pueblo feliz, un pueblo que fuera envidiado por las naciones, un pueblo que fuera diferente, un pueblo que fuera sumiso a Dios, obedeciera sus mandamientos, y así iba a ser luz para el pueblo. Hoy en día la iglesia es la luz del mundo. La iglesia debe ser vista diferente por las demás personas. La iglesia está llamada a mostrar esa virtud de Dios, mostrar que Dios puede bendecirnos grandemente sobremanera, pero no dejar solamente la carga a Dios, sino que nosotros también debemos hacer lo que tengamos que hacer. En este caso, ser obediente a la palabra de Dios, ser un siervo, convertirnos en un siervo de Dios, convertirnos en esas personas que vivamos por Dios y nuestras vidas estén en Dios. Vamos a Proverbios 13. Otro aspecto es la diligencia. Mucha gente quiere ser bendecido, pero no son diligentes, ¿cierto? Mucha gente piensa que ya tiene las bendiciones compradas. Proverbios 13, 4. Y Proverbios nos habla muchísimo sobre la diligencia y nos pone un ejemplo que ya lo vamos a comentar. El Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Cuántas personas no desean tener, no? Yo deseo tener una casa, yo deseo tener un carro, yo deseo viajar, yo deseo disfrutar, yo deseo, y crea un mundo de deseos. Esos deseos casi nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque son perezosos. No ponen diligencia, no son esforzados, no son valientes, no tienen la resiliencia de enfrentar las situaciones, no tienen o buscan la bendición y la fortaleza del Señor para llevar a cabo, y la sabiduría para conseguir lo que quiere. Entonces el versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. Vamos ahí mismo a Proverbios capítulo 21, versículo 5. Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice lo siguiente: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Cuánta gente no son como que impacientes, no? Hay personas que son impacientes, y me incluyo en esas personas, o más que todo antes. Se me presentaba una oportunidad de negocio inmediatamente.
Inmediatamente analizaba y veía que era lo correcto y después salía con la tabla en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay que buscar la dirección de Dios, hay que sujetarse a los mandamientos de Dios, hay que hacer las cosas con prudencia, hay que ver y analizar muy bien, hay que tener abrir el entendimiento, buscar esa sabiduría de Dios para entender que esta puede ser una oportunidad o no puede ser una oportunidad, porque las oportunidades siempre se van a presentar. Ahora saber cuál es la oportunidad que a ti te corresponde, a mí me corresponde o que me está enviando Dios, ya eso necesita de un proceso, necesita ser evaluada bajo la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, pero sí, esa diligencia es necesaria, pero con mucha sabiduría. En Proverbios 6, el libro de Proverbios 6, Dios nos da una recomendación de dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y bueno, se puede seguir leyendo. Dios pone como ejemplo las hormigas. ¿Cómo trabajan las hormigas? Muy organizadamente. Uno ve un camino de hormigas, ve una que va para allá cargada y otra viene vacía, ¿no? Y no chocan, van rápido, son diligentes. ¿Por qué? Porque ellas saben que ya pueden venir la lluvia y necesitan tener una provisión abundante. ¿Cuánto nosotros trabajamos de esa manera? Somos diligentes en buscar esas provisiones, somos diligentes en guardar para los tiempos malos, somos diligentes en trabajar en cosas que nos den producción, que nos den ganancia honesta. ¿Cómo nos comportamos? Dios nos está diciendo, mira, perezoso, ve las hormigas, no tienen capitán, no la mandan, no hay nadie que la dirija, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos quizás de la forma correcta y estamos haciendo las cosas de la forma incorrecta. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser diligentes para que esa bendición llegue a cada uno de nosotros. Para que esa bendición llegue a cada uno de nosotros. Proverbios 20:21 dice la palabra del Señor: los bienes que se adquieren deprisa al principio, pero los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Es lo que estamos hablando, ese afán, estar apresurado, que se me está pasando el tiempo, que ya tengo tantos años y no he adquirido nada, no tengo un sustento, no tengo una base económica, no tengo una profesión, entonces empezamos a hacer todo atropellado, todo que tiene que ser rápido. Sí, algunas personas logran tener algo, pero al final no va a ser bendecido. Al final quizás se te va a ir en una enfermedad, en una situación y vas a quedar sin salud y sin dinero en este caso. Entonces hay que hacer todo organizado, ser buenos administradores de esas oportunidades que Dios nos permite o nos concede para nuestra estadía en este mundo. Dios nos permite que tengamos oportunidades. ¿Cuántas oportunidades se te han ido de las manos? ¿Cuántas oportunidades no has aprovechado? ¿Y cuántas oportunidades estás aprovechando de la forma correcta? Entonces vemos que la obediencia y la diligencia es un factor muy importante para que me llegue la bendición. Y esa bendición sea estable. Cuando Dios bendice en una totalidad. Dios bendice en material, espiritual, emocional y en paz y contentamiento. Cuando somos bendecidos por Dios, somos seres felices.
cuando la bendición llega de parte de Dios y la aprovechamos y la aceptamos y la vivimos conforme a la voluntad de Dios, somos personas felices. Cuando llega la bendición, no quizá por la voluntad de Dios directa, entonces es algo que quizá no se le puede llamar bendición. Dios bendice y nosotros bendecimos como personas, como hijos de Dios, a las personas que tienen buen comportamiento, ¿cierto? Nosotros no decimos a un malandro que Dios te bendiga o sea bendecido en lo que vas a hacer, o un estafador o alguien que vaya a asesinar algo, ven con la bendición. No, ¿cierto? Nosotros damos la bendición a las personas que tienen comportamiento correcto. Y así es Dios. O sea, Dios no me va a bendecir a mí si yo me estoy comportando erróneamente. Si yo no soy obediente a Dios, Dios no me va a bendecir. Entonces, yo tengo, antes reclamarle a Dios, antes de ponerme bravo con las personas, antes de ponerme bravo conmigo mismo, porque no he sido bendecido, no tengo lo que he deseado, primero hacer un autoanálisis. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo me estoy comportando con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? Y quizá ahí me doy cuenta de que tengo que hacer algunos ajustes en mi vida, en la relación con Dios. Es importante para que nuestra fe no se afecte por esta situación. La diligencia, el comportamiento. Vamos a Mateo capítulo 21. Un caso para poner un ejemplo sobre el comportamiento. En Los Teques, Venezuela, en el año 88, un señor se ganó la lotería. Eran 14 millones de bolívares en ese tiempo. Y en ese tiempo yo compré el apartamento y me costó 150.000 bolívares, para que tenga una relación. Ese señor se podía comprar 90 apartamentos de contado y alquilarlo. Imagínate cómo reinvertía y ponía a producir ese dinero. ¿Y qué hizo este señor? Compró una tremenda camioneta, empezó con los amigos a andar en esa camioneta y a tomar y fiesta. Y no pasaron 2 años, andaba por ahí pidiendo limón. Era un señor moreno alto, pidiendo limón. Se quedó sin nada. Sin nada. ¿Por qué? Porque no fue diligente, no fue buen administrador. Aunque eso venía quizás de un lado que no podemos decir que fue Dios directamente, pero Dios permitió. Y como dice Dios, que hacer amigo con las ganancias deshonestas, ¿no? Ahí es Lucas. Pero el tema es que no fue buen administrador y así le ha pasado a muchísimas personas, pero hay personas que con medio o con peso levantan algo grande económicamente. Entonces vemos acá unas personas actuando de la forma incorrecta. En Mateo 21, 33. Mateo 21:33. Dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo,
y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la villa y le mataron. Entonces vemos un comportamiento aquí totalmente idóneo, un comportamiento no íntegro, un comportamiento deshonesto, un comportamiento que no genera confianza, no está basado en la confianza, en el respeto. Este señor le entregó esta viña, trabajo, y esto que hicieron, se comportaron de la forma correcta. Y a veces Dios nos entrega una viña. Aquí está ahí. Te voy a bendecir a través de eso. Y nosotros hacemos comportamientos, o tenemos comportamientos erróneos, de viveza, de hacer las cosas por allí media trampeadas, no hacer las cosas lícitas. Y después nos quejamos que no me llegó la bendición, ¿cierto? Entonces este texto bíblico nos llama a la reflexión que estamos haciendo con lo que Dios nos promete. Y la diligencia, bueno, tenemos las 10 vírgenes, 5 fueron diligentes, 5 no, y esas 5 quizás se sintieron mal, porque no pudieron entrar a la boda, y las otras 5 sí pudieron entrar. Y a veces vemos personas que son prosperadas y yo no. Entonces quizás siento cierta envidia de esas personas o de esos hermanos. Oye, este ha sido bendecido y yo no. Entonces me quedo enganchado en esa parte negativa, pero no busco porque yo no he sido bendecido. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi obediencia a Dios? ¿Cuál es mi comportamiento en hacer las cosas, en buscar las cosas? ¿Soy diligente? ¿Soy buen administrador? ¿Tengo responsabilidad? ¿Actúo correctamente, honestamente, íntegramente? Pero casi nunca nos hacemos ese cuestionamiento. Casi nunca nos cuestionamos de nuestro comportamiento. Buscamos siempre echarle la culpa a las otras personas. Buscamos siempre un culpable para no enfrentar nuestra falencia, nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras emociones. Buscamos, si es más fácil buscar a un culpable que yo enfrentarme consigo mismo. Y eso nos pasa a todos, eso a todos nos ha pasado y nos pasa. Pero busquemos, hermanos y amigos, que presentarnos ante Dios como obrero aprobado, presentarnos como personas que queremos la bendición de Dios, y para eso tengo que cambiar muchas cosas. Tengo que aceptar la voluntad de Dios, tengo que comprometerme a obedecer los mandamientos de Dios y comprometerme a ser diligente y no perezoso. Y ya para ir terminando, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Ahí vemos al rey Ezequías, donde Israel estaba apartada, lo estaba haciendo, celebrando la Pascua, y hizo un llamado al pueblo, ¿no? Hizo un llamado al pueblo para comenzar a celebrar la Pascua. Pero ocurrió algo impresionante allí en ese momento. 2 Corintios 31:10. Perdón, Segunda de Crónicas, después. Segunda de Crónicas 31:10. Segunda de Crónicas 31:10. Vamos a leer desde el versículo 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, que había unos montones de provisiones que el pueblo había llevado. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado
esta abundancia de provisiones. Entonces, Dios cuando bendice sobremanera. Y también puede haber un contexto de que nos negamos a recibir la bendición de Dios. ¿A quién le ha pasado que no le gusta que le regalen? Se siente un poco incómodo. No puede ser que sea yo nada más. Soy raro. Soy extraterrestre. A mí antes no me gustaba que me regalaran. Me sentía incómodo. Sentía que no merecía. ¿Y eso que tenía que ver? Con el autoestima. Y a veces puede ser personas que se sienten como incómodos, como que tengo mucha comida en la casa, tengo para comprar y hay muchas personas necesitadas, entonces hay como un complejo de culpa. Pero no podemos ser indolentes, pero si Dios me está bendiciendo, amén. Tengo que abrir los brazos para recibir esa bendición de Dios completa, de forma correcta. Un corazón dispuesto, un corazón agradecido. En este caso, el pueblo fue bendecido por Dios. O sea, trajeron para los levitas, los que se iban a encargar del templo, lo suficiente, lo que requería y aún más de lo suficiente, del requerimiento que ellos necesitaban. Había montones. Ezequiel, el rey, cuando vio esto, ¿qué es esto? ¿Por qué tantas cosas, tanta comida? ¿Por qué tantos granos? No, porque el pueblo trajo más de lo que se le pidió. Pero ¿quién motivó al pueblo a dar? A desprenderse. Dios. Dios bendijo a la tribu de Leví en ese momento, bendijo a la nación. Y así Dios nos bendice a nosotros. Entonces, me llegó la bendición, debo tomarla con agradecimiento, recibir lo que Dios me está dando. Por supuesto, después dar también, como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. En este caso tenemos que dar también, pero al momento de recibir, si Dios me está dando y yo me estoy comportando de la forma correcta, estoy siendo obediente, estoy siendo diligente, estoy actuando honestamente, correctamente, recibamos la bendición de Dios con un corazón agradecido y que esa bendición sea motivo para tener una vida llena de gozo, de contentamiento, como dice Filipenses 4:4, estar siempre regocijado. Dios quiere que nosotros estemos contentos, quiere que nosotros podamos influenciar el mundo, que el mundo vea en cada uno de nosotros que somos diferentes, que somos personas que tenemos lo suficiente y aún más allá de lo suficiente, no por nuestra propia fuerza, sino que hemos entendido que debemos obedecer a Dios, tenemos que trabajar y administrar correctamente y la bendición va a llegar por parte de Dios. Y una vez que llegue, ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios. Y no sentirme mal, no sentir que es culpable, porque yo tengo, mi hermano no tiene, el fulano no tiene, porque yo no le estoy quitando a nadie. Yo simplemente estoy obedeciendo a Dios. Ahora, de esa abundancia, al que necesitaba que... Pero... porque puede suceder que de repente le estamos diciendo a Dios, te estás equivocando en bendecir. Dios, no, ¿por qué me da esto? Señor, no soy meritorio. Yo he escuchado muchos hermanos y personas, no, yo no me merezco esto. Yo no me merezco tal cosa. Si te lo está dando Dios, es porque te lo mereces. Dios no nos va a dar algo que no nos merecemos. O sea, no nos va a bendecir porque somos negligentes, porque no obedecemos su palabra, porque actuamos de forma incorrecta, torcidamente. No nos va a bendecir si actuamos de esa manera o si esas condiciones no están en nosotros. Entonces, si Dios te está bendiciendo, es porque estás haciendo las cosas correctamente. Acepta la bendición de Dios, acepta lo que Dios te está dando y ser luz para el mundo, como Dios le dijo al pueblo de Israel, para que las naciones vean que ustedes son mi pueblo. Y Dios nos está diciendo como iglesia,
acepten mis bendiciones, busquen mis bendiciones para que el mundo vea que ustedes son mi pueblo hoy en día, que ustedes son ese tesoro mío, que ustedes son la iglesia, que ustedes son eso que yo más amo, que es la creación humana y la obediencia a mi Hijo Cristo. Los que estamos acá porque estamos perseverando en la obediencia de Cristo. En Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Es una proclamación en el tiempo, pero incluye también los terrenales. Mientras estemos acá somos bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Amén. Amén. ¿Y quiénes van a recibir esa bendición? Amén. Los que sean obedientes, los que sean diligentes, los que administren bien y los que estén dispuestos a recibir esa bendición. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros brazos a recibir la bendición de Dios, pero teniendo en cuenta que también tenemos que hacerlo otro, ¿cierto? Entonces, hermano, espero que este mensaje sea motivador para nuestra vida, que empecemos a actuar y a vivir una vida esperanzado, poniendo nuestra esperanza en Dios, una esperanza donde sabemos que Dios nunca va a dejar caído sin pan al justo. Siempre vamos a tener lo necesario. Si no hemos recibido las bendiciones, analicemos qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos enfrentando las situaciones y qué estoy manejando en mi mente y mi corazón en cuanto a la obediencia. Pienso que yo puedo hacer todo o necesito la guía de Dios. Necesito actuar como Dios actúa o como Dios dice en su palabra para recibir esa bendición de Dios y así poder ser luz para el mundo. Es difícil que una persona que esté en situaciones y que no pueda tener un corazón agradable a Dios, pero para influenciar el mundo, para ver el mundo, una persona que esté quizá en un estado de que no tenga gozo, no tenga paz en su vida, es difícil que las personas vean una influencia positiva. El mundo, como piensa el mundo, quizá la iglesia lo ve desde otro contexto, pero el mundo lo va a ver desde otro contexto y se escucha el comentario que dice, no, pero yo para estar en esta condición mejor no soy cristiano, estoy mejor afuera que adentro. Sabemos que no, pero por eso que Dios dice, sé luz para el mundo, sé luz para el mundo. Y podemos ser luz en muchos aspectos. Podemos que Dios sea bendecido por nuestro comportamiento, que Dios tenga esa gloria de que la gente vea un pueblo bendecido por Dios. Y la iglesia de Cuba ha recibido muchas bendiciones. Tenemos el local, tenemos tantas cosas. Y yo he pensado, yo he dicho, wow, ¿qué hemos hecho nosotros para recibir todo? Cuando vemos congregaciones que están saliendo, naciendo y con las uñas y una sillita un mes, otra sillita otra, y Dios ha bendecido a su iglesia aquí en Cuba. Y sé que va a bendecir cada uno de su vida, de los integrantes en su vida. Sé que su familia van a ser bendecidas. Sé que su vida va a ser una vida diferente, no por nuestra capacidad, sino porque Dios quiere bendecir. Nosotros simplemente ser obedientes, diligentes y aceptar las bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando